Bueno, bienvenidos a una nueva cita con el ciclismo. En esta ocasión, 13 Cinturón Sur de Alicante, ahí a cargo del Club Ciclista Oriolano. Y ahí vemos este excelente recorrido. Ahí Orihuela, Callosa, ahí Benejúzar, Algorfa, Benijófar, San Miguel de Salinas, esa zona revirada de Rebate, Torremendo, hacia Urchillo y la meta aquí en Orihuela para totalizar aproximadamente esos 75 kilómetros. Recordamos, un Cinturón Sur reducido a una jornada. Ahí a cambio pues importantes regalos a estas diversas categorías, Masters, Elite Sub-23. Ahí no así como la de Junior. Recordamos que estaba en disputa ese trofeo Víctor Cabedo. Y en línea de salida hay 107 corredores, los que tomaban la salida. Hay también coincidencia en el calendario con la social del campo de Cartagena. Y por delante, como decíamos, recorrido los primeros kilómetros llanos de rodar. Ahora mientras vemos imágenes de la salida neutralizada. Y recordando también el palmarés en el 2014, recordamos esa victoria de José Manuel Moreno, ahí en filas del Móvil Monforte. Ahí recordamos que se disputaba en 3 etapas, este Cinturón Sur de Alicante. Ahí nos acordamos perfectamente de ese vídeo con ese final en Barbarroja, con esas subidas al Alto de Londón de los Frailes, con esa victoria en la general, repetimos, de José Manuel Moreno por delante de su compañero de equipo José Manuel Díaz. Ahí tercero sería Jorge Gil del Volata Sagunt, Mario García en cuarta posición, Serra en quinta, Germán Mortés sexto clasificado, Sergio Núñez séptimo, Juan Luque octavo, noveno Antonio Vázquez, y cerraba ese top 10 Miquel Alandete de la grupeta de la Ribera. Ahí recordamos, después de esas 3 etapas que se disputaron en el año 2014. Vemos salida oficial, ahí buscando después de la circunvalación de Orihuela, ahí dirección Redován. En los primeros metros de este pelotón, repetimos, de algo por encima de 100 unidades. Los primeros escarceos ahí, los miembros del Bicisport Poli, control férreo, nada más darse ese pitido de salida por los hombres del Gandía. Recordamos una jornada que no contaba con pasos puntuables. No teníamos, por tanto, ni metas volantes ni pasos de montaña. Eso sí, tendríamos la segunda parte del recorrido. Recordamos, después de San Miguel de Salinas, esa zona de Rebate, Pilones, Torremendo, Fuente de Don Juan, de cara a meta. Y de momento los primeros compases acercándonos a Redován. Allí pues mencionar la mala pata en una rotonda, esa caída sin consecuencias de Jorge Mirambel. De aquí le enviamos un saludo al hombre del Mutua Levante, Valencia Terra y Mar, el corredor monfortino. Ahí vemos hombres del Encacón, del Gandía. Estamos en esta carretera que separa a Redován de Orihuela. Giramos la cámara. Vemos la composición del dúo, Salvador Teruel y Álvaro Arenas. Ahí nos quedaba Redován ahí al fondo, cartel de Redován. Había que hacer un recto buscando la población de Callosa de Segura. Y recordando también un poquito el palmarés de este Cinturón Sur. Ahí retrocedemos
al 2013. Recordamos victoria final para Rafael Miralles del equipo de Antoni Gelabert. Ahí segundo serían Gabriel Lorca del Monforte del Cid. Tercero Miquel Alandete de Grupeta de la Ribera. Ahí vemos justamente la rotonda donde sufría Jorge Mirambel esa caída. Ya en calles de Redován. Recordamos que había que hacer ese recto buscando la población de Callosa del Segura. Escasos metros de ventaja. Ahora que no lo apreciemos, tenemos el pelotón muy cerquita nuestro. Hay momento de la neutralización del dúo de cabeza, pelotón compacto. Ahí saliendo de Redován. Ahí vemos un cuarteto. Ahí con Pardo. Esos dos al 105 de Ford. El 44 de Nacho Rico y Pedro José López. Y recordando un poquito el palmarés, también retrocedemos otro año. Nos vamos al 2012. En esa ocasión, victoria en la general para Inocencio Serra. En las filas del Aquabest. Ahí por delante de Víctor Yuch, del Biancamón. Tercero sería ahí Frederic Ibars. Ahí Francisco Villalgordo en cuarta posición. Miguel Martínez del Pedal. Mario García. Francisco Bernat. Pedro Luis Milán. Joaquín Juliá. Y cerraba ese top 10 David Ruiz. Recordamos Serra, que conseguía la victoria ahí en la etapa reina, con esa subida al Alto del Hondón, Hondón de los Frailes, la Canalosa y vuelta a Orihuela. Ahí donde gestaba esa victoria en el 2012. Ahí vemos hombres del Encacón, ya dejando Callosa del Segura atrás. Ahí con la composición de los hombres del Encacón que tomaban la salida, con Ruiz, López, Olaya, Carlos López, Santa Cruz, Arenas, Siguienza y Jonathan Sánchez. Y con un pelotón que prácticamente mantenía casi la totalidad de los que tomaban la salida. Tenemos nuevo parón aquí en cabeza de carrera. Vamos al ritmo rápido que se suelen correr estas carreras en esta categoría Masters. Aquí, al ser intersocial, también tomaban la salida algunos élite y sub-23. Recordamos la desaparición de la categoría senior en este año, pues hacía que muchos, ahí los que estaban por encima de los 23 años, se vieran obligados a tramitar esa licencia de categoría élite. Y repetimos que hay una línea cada vez más difusa entre la categoría máster y la categoría élite. Recordamos esas altas velocidades, altos ritmos, que prácticamente entre unos y otros poca es la diferencia. La única diferencia que podemos encontrar lógicamente es en el kilometraje. Ahí tenemos un pequeño repaso del pelotón, aquí pues contando por algo más de 100 unidades. Ahí ya con las ausencias, repetimos, de esa caída sin importancia de Jorge Mirambel. Ahí Mario Box, ahí prescindiendo del chaleco. La temperatura relativamente fresquita. Estamos rondando a la hora de la salida los 12-13 grados, pero con este sol rápidamente subiendo la temperatura. Se nos iba a nublar en la parte final. Ahí tenemos a Eloy Teruel. Ahí adelantamos la secuencia. Y retrocedemos un año más
En el palmarés nos vamos al 2011. Recordamos victoria de Fredrik Ibarz, en aquel entonces en las filas del Monforte del Cid, por delante de Ignacio Fuentes, del Club Ciclista Crevillente. Tercero sería ahí Ismael Alcaraz, del Mercaluz. Cuarto, Raúl Jiménez, de Calador. Ahí quinto, Ángel Plaza, de Biciclub Faura. Ahí sexto, Miguel Ángel Tomás, de Mr. Bikes. Antonio Ramírez, del Mapelor. David Burguera, del Clinic Comfort. Inocencio Serra, en noveno lugar, del Aquavest. Y cerraba ese top 10 Óscar Perales, del Clinic Comfort. Eso en cuanto al año 2011. Ahí cuando vemos las primeras unidades del pelotón, pasando cerquita de Benejúzar, y avanzando metros. Ahí vemos un intento por parte de Sergio Verdú, ahí por la izquierda. Aquí todavía pues aproximadamente por el kilómetro 13-14 de carrera, tal vez a lo mejor un poquito más. Vemos como prácticamente el pelotón encima. Hombres del Encacón, ahí con ese dorsal 11. Ahí vemos a José Mas. Hombres del Rolser, ahí José Tomás Cantó, del Gandía. Moisés Espinós, también del Portal de la Marina. Ahí vemos José Pardo, ahí con el hombre del Rolser, Arroyo. Ahí, tímidos intentos. Recordamos, aquí con estos altos promedios pues es difícil hacer camino en solitario. Ahí tenemos a Arroyo, Pardo. Ahí de nuevo, primeras unidades del pelotón. Ahí nos ha parecido ver saltar ahí a José Mas. Aquí viendo la primera avanzadilla del pelotón, ahí con ese dorsal 99. Ahí Juan Arroyo, del Rolser. Ahí Pardo, ahí Carlos Pierna. Ahí vemos también a Pedro Francisco Serrano, ahí con su compañero de equipo Jesús Ford. Ahí con ese dorsal 79 a Álvaro Arenas. Ahí tenemos a José Mas. Y retrocediendo también un poquito en el otro año más, nos vamos otro peldaño por debajo, al 2010, en la general final del Cinturón Sur de Alicante. La victoria correspondió a Miquel Alandete, de la grupeta de la Ribera, ahí por delante de José Manuel Díaz, ya en filas del Monforte del Cid. Tercero sería Emili Martí, del Senabre. Jorge Rodríguez, del Salcedo, en cuarta posición. Fredrik Ibarz en quinta posición. Manuel Sánchez, del Monforte del Cid, en sexta. Alberto Sánchez, de Mariscos Castellar, séptimo. Ahí octavo fue Pascual Cremades. Noveno, Dani Guerrero. Y cerraba ese top 10 Antonio Muntaner, del Calador. Ahí cuando vemos a Galletero, ahí saliendo de Algorfa. Ahí intento en solitario. Ahí ese dorsal 103. Ahí avanzamos un poquito la cámara. Ahí el grupito que se forma con Galletero, el propio Galletero, Miguel Ángel García, Simón, José Tomás Cantó, Pedro José López, José Manuel Frutos, Ferruses, David Pascual y Jesús Ford.
Ahí repetimos que había que hacer un bucle. Ahí dirección Benijofar. Tenemos el pelotón comandado por los hombres del lubricantes Benacantil, en ese color característico amarillo fosforito casi. Si nos vamos al 2009, recordamos general final también para Inocencio Serra, en aquel entonces en filas del Jimar, por delante de José David Gómez, también en filas del Jimar. Tercero sería Fredrik Ibars, es decir, las tres primeras posiciones de componentes del Jimar en aquel entonces. Alejandro Segui, cuarta posición. Jorge Gregorio de Getafe en quinta. Miguel Adrover de Calador en sexto lugar. Séptimo, Genaro Ramos. Octavo, Bonifacio Navarro. Noveno, Manuel Sánchez del Jimari. Y cerraba ese top 10 Jorge Martínez del Mariscos Castelar. Ahí saltando el pelotón Pedro José López, buscando tomar contacto con ese grupito con apenas 12-13 segundos sobre pelotón. Aquí puente sobre la autopista. Dirección Benijofar. Ahí cerrando el propio Pedro José López. Y como vemos el pelotón ya muy cerquita. Ahí con Fernando Díez, el corredor de Novelda. Filas del Bicisport Poli. Ahí llevando a su rueda a Sergio Verdú. Vemos el pelotón que se echa rápidamente encima de los escapados. Y por lo tanto aquí donde nos encontramos, ahí kilómetro 20 aproximadamente, tal vez un poco menos. De nuevo pelotón compacto. Ahí tenemos Espinós, Alcócer, Díaz. Ahí nuevo parón. Ahí hemos visto a Pedro José López. A ver si podíamos ver el dorsal. Ahí al carecer los corredores de placa, me cuesta un poquito más identificarlos. Y recordando un poquito el calendario 2015 en esta categoría Masters y por lo tanto también podemos decir sociales. Ahí recordar el próximo 11 de abril en Cocentaina, ese 43 Trofeo Virgen del Milagro, que va a ser la primera puntuable de la Challenge de la Comunidad Valenciana de Masters. Y al día siguiente en Gabarda, recordamos a las 4 de la tarde en Cocentaina y a las 10 de la mañana en Gabarda, esas dos primeras pruebas puntuables de la Challenge Master. Después tendríamos a la semana siguiente, recordamos la Vuelta Ciclista Alicante en esta categoría Master, el 18 y 19 de abril. Recordamos a cargo del Club Ciclista Callosino. Hay doble jornada, sábado y domingo. Recordamos jornada del sábado con esa larga etapa por la mañana desde Torrevieja y esos altos de Hondón de los Frailes, la Canalosa y vuelta y meta en Orihuela. Contrarreloj por la tarde y al día siguiente la segunda de las etapas. De ahí pasaríamos al 25 de abril. Ese trofeo máster de la Peña Ciclista Pinedo. El 26 de abril, el trofeo máster de Castellar. Después el 1 de mayo en Aldaya,
Ahí ya en esta ocasión sería en circuito. Esa carrera social de 1 de mayo. El 2 de mayo en Alberic. Está previsto en carretera. Y ya para terminar el calendario con las tercera y la cuarta puntuable de la Challenge, que están previstas en esa cuarta pujada al Castell de Sagún, el 9 de mayo, en este caso sería sábado, y el 10 de mayo, al día siguiente, ese trofeo San Pascual, también puntuable para la Challenge Master, en Genovés. Así que cargadito el calendario Master, muy cargadito. Ahí pasaremos, por ejemplo, la mitad de mayo en esa Vuelta Ciclista a la Safor, también el 16 y 17 de mayo. Y después tendríamos en este caso sería la quinta puntuable, ese trofeo Javier Benítez en Canals, que sería el 23 de mayo. Y si no nos equivocamos, ese 30 de mayo por la tarde, a las 5 de la tarde, ese trofeo Master Valle de Ayora, que sería la sexta puntuable de la Challenge de la Comunidad Valenciana en Ayora. Y si no pasa nada, intentaremos estar con las cámaras de YouTube. Ahí cuando continuamos viendo imágenes de carrera, buscando la población de San Miguel de Salinas, todavía lejos. Ahí se forma otro corte. Ahí con Verdú, Serna, Vilches, Jorge Gil, Agulló, Camacho, Milán, Arenas y Carlos Pierna. Ahí vemos Sergio Verdú. Tenemos también ahí con ese dorsal 79, el corredor del Encacón, Álvaro Arenas. Ahí tirando Raúl Serna en este repechito. Y vemos un poquito falta de entendimiento. Ahí Sergio Verdú, que no quiere que pare la cosa. Ahí aparece Camacho, que viene desde atrás del pelotón, que lo vamos a tener aquí cerquita. Ahí giramos la cámara, en efecto. Ahí prácticamente encima las primeras unidades del pelotón, como vemos, que se ha cortado por la mitad. Ahí nos quedan unos 25 corredores por delante. Ahí vemos a Díaz, Fernando Díez. Ahí tenemos la situación de carrera. Tenemos cabeza de carrera, 8 componentes. Ahí ese corte que parecía que no iba a llegar a buen puerto. Y de momento, pues tenemos esos segundos. Hay tal vez una veintena de segundos, 25 segundos. Aumentando poquito a poco. Ahí cerrando ahora Pedro José López. Y ahora con nuestras cámaras hemos girado la cámara hacia atrás para ver las ventajas. Ahí tenemos esta zona de toboganes, terreno prácticamente llano, algún que otro repechito, dirección suroeste. Recordamos, buscando la localidad de San Miguel de Salinas. Y en este caso estaríamos rodando por la CV 940. Ahora vamos a pillar ese terreno un poquito descendente. Vemos zona de bajada.
Perfecto, ahí al fondo pillaríamos el cruce que nos iba a llevar hasta a la próxima CV 940. Ahí cerquita de los Montesinos. Hay terreno picando un poquito hacia abajo. Recordamos ahí los Montesinos. Ahí a nuestra izquierda, ahí al fondo vemos este bonito plano con las salinas de Torrevieja. Tenemos ahí José Más. Ahí disculpamos estos movimientos de cámara. Y ahora giro a la izquierda. Ahí vemos la motoenlace tapando ese peligro de agua ahí encharcada que podía resultar un peligro al girar a la izquierda y podía provocar alguna caída. Ahora siguiente rotonda a la derecha. Ahí volvemos a entrar en zona algo más llana. Repetimos buscando, como vemos en el mapa, la localidad de San Miguel de Salinas. Y recordando un poquito, saliéndonos de la categoría esta máster y social. Hay que recordar este próximo 19 de marzo aquí en Alicante esa cita de los cadetes y féminas en Benejama, de Trofeo San José. Y también desde las cámaras de YouTube, si el tiempo acompaña, pues intentaremos estar en esa cita, espléndida cita, todo un lujo, en esa clásica de On Tour, Trofeo Primavera. Ya todo un lujo para la categoría élite sub-23. Este próximo 21 de marzo. Ahí se adelanta un poquito la salida. Está prevista sobre la 1 y algo del mediodía. Ahí cuando vemos imágenes de Moisés Espinós, el hombre del portal de la Marina. Los hombres del NutriFitness. Ahí podría tratarse de Galletero, del Bicisport Poli. Y al fondo Salten, nos parece Camacho. Ahí recortando que tenemos la cabeza de carrera por delante. Adelantamos la secuencia y volvemos a la cabeza de carrera. Ahí contando unos 40-45 segundos sobre pelotón. Aquí rodando, aquí por la pedanía del Bancalito. Ahí a punto de encontrar ese paso superior. Ahí adelantamos secuencia, nos vamos a San Miguel de Salinas, la circunvalación. Ahí por la parte oeste. Ahí estamos ya con la cabeza de carrera. Y unos 50 segundos detrás nuestro el pelotón. Recordamos porque entramos en esa que hemos mencionado anteriormente, esa segunda parte de carrera. Prácticamente esa zona revirada de subidas, bajadas, terreno bacheado, arriba y abajo, como
nos da a conocer la carretera de Rebate. Ahí tenemos a Milán, Jorge Gil, López, José Mas, del Ciclos Acequión. Habría que hacer ese giro a la izquierda para buscar esa ronda oeste de San Miguel de Salinas. Ahí tenemos giro izquierda a derecha. Ya entramos ahí en la ronda oeste. Y paramos la moto. En este caso ahí como piloto Vicente Picó, cámara Joaquín Arronis. Entre 45 y 50 segundos. Paramos la moto. Ahí tenemos a el Pistar, Eloy Teruel, ya en esta carretera de Rebate. Ahí manteniendo un alto ritmo. Y aquí tenemos la mencionada carretera de Rebate, un poquito estrecha, buen piso pero bacheado. Y sobre todo ese terreno irregular arriba y abajo, zona de repechos, de curva contra curva. Ya tenemos Eloy Teruel, el corredor con licencia de la Federación de Ciclismo de Murcia. Ahí Mario García. Ahí vemos hombres del Encacón, Automóviles Gomis, ahí incluso Mario Box. Ahí un poquito más atrás José Tomás Cantó. Ahí vemos el pelotón que incluso parece que se... con amago de cortarse. Repetimos, se mantenían esas diferencias en torno a los 45-50 segundos. Ahí vemos el pelotón ya que se van abriendo algunos huecos. Adelantamos de nuevo un poquito la secuencia. Ahí con este terreno que mencionábamos, curva contra curva, bacheado. Ahí tenemos Eloy Teruel y el pelotón que empieza a cortarse en varios trozos por la parte de atrás. Ahí adelantamos aproximadamente medio kilómetro la secuencia. Continúa Eloy Teruel. Ahí Mario García. Ahí manteniendo ese ritmo alto. Eso va a permitir que se vayan acortando un poquito las diferencias con la cabeza. Y a su vez que el pelotón se vaya fragmentando. Ahí tenemos Mario García, Vox, hombres del Automóviles Gómez. Ahí terreno como vuelve a picar hacia arriba. Ahí Teruel que insiste en su ritmo. Ahí tenemos situación de carrera, muy cerquita de buscar ese cruce para buscar la carretera de Torremendo. Nos vamos a la cabeza de carrera. Ahí van bajando las diferencias, como decíamos antes, sobre el grupo de Eloy Teruel. Y se iban reduciendo por debajo de los 30 segundos. A su vez el pelotón, pasa que lógicamente pues no tenemos imágenes, el pelotón se cortaba en dos.
el primer pelotón, aproximadamente a 1 minuto de la cabeza de carrera, un poquito más. Y sobre el minuto 20, minuto 30, la segunda parte, pues ese segundo trozo de pelotón. Por lo tanto, diferencias mínimas. Ahí aproximadamente a unos 25 kilómetros de meta. Ahí tenemos continuando por ese terreno revirado de rebate. Insistimos, bacheado, pero buen piso. Y por detrás, Eloy Teruel, que insistía en su ritmo. El subcampeón del mundo de puntuación. Recordamos, se celebró en París el pasado mes de febrero. Ahí Eloy Teruel, que conseguía esa plata. Por detrás del ruso Artur Ershov. Ahí vemos a Teruel, a su rueda Mario García. Vemos ahí que se forma un grupito de unas 7 o 8 unidades. Paramos la moto. Ahí tenemos a Eloy Teruel con José Tomás Cantó a su rueda, Mario García muy cerca. Y ese grupito de unas 8 o 9 unidades que se iban acercando paulatinamente a la cabeza de carrera. Esta zona de rebate, aproximadamente unos entre 10-11 kilómetros de este terreno que estamos viendo. Ahí tenemos el terceto, a punto de llegar a la cabeza de carrera. Y comandado por Eloy Teruel, el Pistar. Recordamos estas pruebas de carretera que sirven de preparación. Ahí para próximas citas en el mundo de la pista. Ahí de nuevo terreno picando hacia abajo, hacia arriba, así constantemente. Ahora tendríamos que llegar a esa carretera que conduce desde Pilar de la Horadada hasta Torremendo. Esa CV 925, ya estamos muy cerquita. En el momento tenemos ahí la cabeza de carrera, la composición, más Díaz, Cantó, Vilches, Camacho, Mario García, Milán, José Manuel López, Eloy Teruel, Jorge Gil y Pedro José López. Y recordamos detrás nuestro, muy cerquita, esos 8 o 9 unidades. Apenas a una veintena de segundos, 20-25 segundos, tal vez menos. Ahí muy cerquita del cruce ya. Ahí tenemos siendo mayoría los hombres del Gandía. Hay nada menos que con 6 corredores. Hay dominio aplastante por parte del Gandía Renault Ginestar. Ahí tenemos adelantamos un poquito la secuencia y nos faltaría subir
ese último tramo de subida, de algo más de 1 kilómetro. Ahí tenemos el grupo perseguidor. Ahí a la vista la cabeza de carrera ya muy cerquita. Ahí en esta zona de subida. Ahí tradicionalmente llamada Alto de los Pilones. Con este porcentaje del 4-5%. Ahí tenemos Olaya por la izquierda, el hombre del Encacón. Ahí tenemos con el dorsal 61, José Pardo, Espinós, con ese dorsal 79, Álvaro Arenas. Y ahora ahí conduciendo José Agulló, el hombre del Automóviles Gómez. Y poquito a poquito, ahí arañando metros a la cabeza de carrera, este sexteto, ahí por la cabeza de carrera allí al fondo, a punto de coronar. Se aprecia perfectamente aquí en el plano. Después de esta subida tendríamos una rápida bajada para encarar la otra de las subidas al paso por Torremendo. Ahí tenemos este sexteto. Aquí ya coronando este Alto de Torremendo. Iniciamos la bajada. Ahí conduciendo ahora, ahí nos parece ver a Olaya. Ya tenemos cabeza de carrera ya al fondo. Así que nosotros adelantamos secuencia. Momento de la fusión de los dos grupos. Tenemos cabeza de carrera y, como decíamos, ese dominio aplastante por parte de los hombres del Gandía. Ya tenemos cabeza de carrera después de esa fusión. Ahí con José Mas, José Manuel Díaz, José Tomás Cantó, Serna, Espinol, Vilches, Camacho, Mario García, Pedro José López, José Pardo, José Agulló, Pedro Luis Milán, José Manuel López, Olaya, Arenas, Jorge Gil y Eloy Teruel. Aquí se habría producido un pequeño corte. Ahí tenemos Pantano de la Pedrera ahí a nuestra derecha. Está encarando esta última bajadita antes de esa fuente de Don Juan. Ahí cuando tenemos ya imágenes del grupo completo. A punto de llegar a las primeras rampas de esta fuente de Don Juan. Ahí conduciendo ahora Teruel, un hombre del Gandía ahí por delante. Y no podemos ver. Ahí podría tratarse de Mario García. En efecto, Mario García, el grupo conducido por Eloy Teruel. Ahí tenemos rampas de esta fuente de Don Juan. Y aproximadamente a un poquito más de 1 kilómetro de subida. Ahí tenemos a Teruel como aprieta el ritmo, José Manuel Díaz, Jorge Gil, Camacho, Espinós, Milán, Pedro José López.
Ahí vemos cómo se produce un pequeño corte debido a ese ritmo de Teruel. Ahí vemos ese pequeño corte. Ahí Espinós que se queda cortado. Ahí Teruel, Díaz, Gil, Camacho y Pedro José López, nos parece ver por ese orden. Ahí tenemos Mario García. Que se lleva su rueda a Jorge Gil, el corredor del Gespor Ayora Turismo. Una vez coronado este alto de la Fuente de Don Juan. Ahí Mario García con Milán y el resto de la cabeza de carrera ahí detrás nuestro, ahí muy cerquita. Ahí tenemos Mario García, Milán, ahí vemos al fondo a Olaya. Ahí bonita lucha la que estamos viendo, eso sí, como decíamos, con ese dominio por parte de los hombres del Gandía. Ahí adelantamos secuencia, pero buscamos esa bajada a Urchillo. Cuando estamos ya en el último de los repechos, antes de iniciar esa bajada. Ahí nos parece ver al propio Olaya. Ahí los hombres del Gandía llevando el ritmo, en este caso Mario García. Ahí sabedores de esa superioridad. Vamos a adelantar secuencia. Y antes vemos imágenes del pelotón en esa mitad de subida de la Fuente de Don Juan. Recordamos que aquí rodaba el pelotón aproximadamente a 1 minuto y 30 segundos. Ahí vemos con ese dorsal 39 a Mathieu Verdier del Lubricantes Benacantil. Ahí adelantando secuencia a las calles de Urchillo. Habría que hacer ese giro a la izquierda, ahí en bajada. Ahí vemos ya saliendo del casco urbano de Urchillo, ahí buscando Arneva, buscar esa carretera de los tubos. Ahí adelantamos un poquito la secuencia antes de llegar a Arneva, ahí donde se vuelve a fusionar todo el grupo. Ahí vemos de nuevo la composición. Ahí aproximadamente a poco más de 1 kilómetro de ese giro a la derecha por la carretera de los tubos. Ahí nuevo intento. Ahí vemos este cuarteto. Ahí con José Pardo, con ese dorsal 33, Raúl Serna, propio Camacho, propio José Manuel López. Ahí llega Espinós tirando del grupo. Un nuevo pequeño parón.
Hay algo más de 4 kilómetros para meta. Y repetimos, había que hacer ese giro a la derecha. Ahí entramos en la carretera de los Tubos. Nuestra base Tajo Segura. Y atención, porque vamos a ver justito el momento. Ahí tenemos a Camacho. Justito el momento del ataque de Camacho. Hay momento determinante. Ahí queriendo salir a su rueda Raúl Serna. Ahí tenemos a Camacho que insiste. Aquí en esta carretera de los Tubos vemos que Raúl Serna desiste de mantener ese ritmo de persecución. Ahí por lo tanto vemos a Camacho como abre hueco. Ahí tenemos imágenes del grupo después de que Camacho consiguiera esos 10-12 segundos. Ahí a poquito de meta, después de haber pasado ese tramo de carretera de los Tubos. Recordamos, dirección Orihuela. Ya por aquí alrededor de incluso menos de 3 kilómetros para meta. Así que lo siguiente, vamos a adelantar secuencia al sprint final. Recordamos este grupo que claramente iba a llegar a la línea de meta de Orihuela, de este cinturón sur. Recordamos el pelotón que rodaba a más de minuto y medio. Ahí tenemos Camacho con esa ventaja que llegó a ser de 14-15 segundos, más que suficiente. Ahí tenemos a Camacho, vencedor de este 13 cinturón sur de Alicante. Y esa curva de 90 grados a la derecha. Ahí con facilidad Milán, Pedro José López. Comandaban el grupo. Y ahí el pelotón, comandado por Raúl Picazo, Francisco Parejo, Carlos Pierna, Jesús Ford, Fernando Díez, José Carlos Corrales, Sergio Verdú, Rivera, etcétera, 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 hasta 77 corredores de los 107 que tomaban la salida. Vemos la repetición a cámara lenta de la entrada a meta, después de estos 75 kilómetros, en 1 hora y 44 minutos, aproximadamente una media de unos 41-42 kilómetros por hora. Y ahí repetimos. Victoria del Máster 40. Juan Manuel Camacho. Ahí seguido de Milán, López, Gil, José Manuel López Espinós, José Manuel Díaz, Eloy Teruel, Raúl Serna. Ahí la entrega de trofeos. Tercera posición por equipos para el G-Sport. Helen Cacón en segunda posición. Ahí la victoria, lógicamente, con ese dominio aplastante por parte del Gandía Renault Gene Start. Ahí la entrega en Máster 50, Ramón Montañés, Manuel Arroyo. Y el vencedor en Máster 50, un veterano conocido, Pascual Cremades. Máster 40, Enrique Vilches, tercera posición. Segunda posición para Jorge Gil, el corredor del G-Sport Ayora. Ahí lo tenemos. La victoria en Máster 40, lógicamente, al vencedor de la prueba, Juan Manuel Camacho. Pues ya en Máster 30 tendríamos a José Manuel López del Encacón, segundo Pedro José López. Y Milán, primer clasificado en la categoría Máster 30. Ahí en élite, José Mas, Mario García y Eloy Teruel. Ahí tenemos a Eloy Teruel, vencedor en la categoría élite. Y ese primer premio, ese excelente regalo al vencedor de esta 13 edición del Cinturón Sur. Nos despedimos con las clasificaciones. Hasta una próxima cita con el canal YouTube. ¡Saludos!